pueda relacionar con la literatura del siglo XX. Bueno, para empezar debemos saber qué es la literatura del siglo XX. La literatura del siglo XX comprende las obras, movimientos de los autores de aquel siglo. Ese siglo fue muy marcado por los conflictos que se presentaron, esos conflictos sacudieron totalmente la conciencia de los escritores. Otro tema que se da es la influencia de la tecnología, especialmente de las artes audiovisuales como el cine y pues otros. Bueno, para continuar nombraremos algunas de sus características, o sea, lo que caracterizaba este movimiento. Creo que la primera y la más importante de este movimiento era que se escribía novela, teatro, pero sobre todo la que más se veía, o sea, la que más se daba en este movimiento era la poesía lírica. El segundo era que los autores pretendían buscar una creación artística muy profunda, muy refinada, o sea, que todos conocieran esto. El tercero es que cultivaban el arte por el arte. Creo que he nombrado mucho esta frase del arte por el arte, pero no la he explicado. Entonces, según la filosofía, lo que quiere decir este mensaje es que mientras que las artes útiles tienen como finalidad propia al servir como producto, adquirir bienes o servicios distintos a ellas mismas, las artes liberales no tienen como finalidad algo subordinado, otra cosa distinta que ellas mismas. La siguiente característica es que pretende ser un arte de minorías. La sexta es que el movimiento es muy optimista. O sea, ellos se enfocan en lo suyo, se enfocan en lo que tienen que realizar y no se preocupan de los problemas de su época. No se preocupan por lo que está pasando en ese entonces. Solo se enfocan en su objetivo. La octava, y también que es como muy relevante, es que muestra una gran afición por el paisaje, o sea, visto de una manera externa, visto de una manera distinta a como lo ve la mayoría de gente. Los autores se enfocan en buscar nuevas cosas, o sea, no quedarse en lo mismo, creyendo lo mismo, viendo lo mismo que los demás. Nombraré algunos de sus temas. Entonces, para comenzar, el primero es el amor y el erotismo, que, o sea, era como muy relevante en ese entonces. Y como dije en el último punto, las características es la descripción de paisajes eróticos, jardines, fuentes, y o sea, todo lo que se representa con belleza. O sea, ellos eran como muy estéticos, por decirlo así. O sea, les gustaban las cosas perfectas, o sea, y siempre se estaban fijando en algo para hacerlo perfecto. O sea, tenían una visión muy distinta. Y el otro también era que también tenían un afán inmenso por reflejar la intimidad, la tristeza y la melancolía. O sea, podríamos decirlo así, que habían como dos sentimientos totalmente diferentes. El primero, pues, que se enfocaban y se enamoraban de los paisajes eróticos y ese tipo de cosas. Y la otra también se daba la tristeza. Y pues son cosas totalmente distintas. Para terminar que el tema del modernismo, pues algunos de sus representantes. Nos estamos enfocando más que todo en España, pero nombraré algunos de Hispanoamérica. De Hispanoamérica está Rubén Darío, Julián de Casal, Gutiérrez Nájera, José Martí y Asunción Silva. Y españoles están Manuel Machado, y Márquina y Villa Espesa. Listo. Entonces, el otro movimiento es la generación del 98. Bueno, y para empezar con debemos saber pues qué fue la generación del 98. Entonces, es el nombre con el que se le ha reunido tradicionalmente a un grupo
dedicados a la escritura, a los ensayos y a los poetas, obviamente todos españoles. Esto se dio porque, o sea, estos escritores, etcétera, se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social que se estaba dando en España en ese entonces. Y esa se estaba dando por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense. Y pues las consiguientes, o sea. Entonces, ahora sí, para proseguir, entonces, vamos a nombrar sus características. Entonces, la primera era que, o sea, ellos se enfocaban más en la importancia que en el contenido que tenía esto. La segunda es que se muestran como muy intelectuales, o sea, ellos pretendían cambiar rotundamente la sociedad, querían cambiar su pensamiento, su forma de actuar, su forma de supervivencia. Bueno, pues redundante, el tercero es que fue un movimiento, o sea, típicamente español, o sea, ya de España. El siguiente es que pretenden que, o sea, las personas, la sociedad, vieran lo bello del arte. O sea, que no solo ¿cómo decirlo? No solo o sea, como que se conformaran con la palabra arte y no supieran qué es, qué expresa, a qué se dedican esos artistas. Bueno, ahora seguiremos con algunos de los temas que se dieron y que caracterizaba esto. Uno de ellos era que buscaban de lo tradicional y castizo. También se dio literatura española como La Celestina y El Quijote. Y pues porque estos dos eran el símbolo del idealismo. Y la última era el paisaje español. O sea que esto simbolizaba a España, por decirlo así. Bueno, sus representantes fueron un humano, Pío Borja, Azorín, Valle Inclán, Antonio Machado y Ramiro de Maeztu. Entonces, para terminar la profundidad, bueno, entonces daré una breve explicación de lo que fue el vanguardismo. Entonces, en este movimiento, o sea, se refiere a las personas, a las obras experimentales e innovadoras, en particular el que respecta, o sea, el arte, la cultura, la política, la filosofía, la literatura. O sea, representa como que debemos salir de los límites, o sea, de lo que se aceptaba en ese entonces y lo que no. Debemos buscar cosas nuevas, extraordinarias, aunque no sean aceptadas por el resto de la sociedad. O sea, la característica principal del vanguardismo era la libertad de expresión. Pues como dije, o sea, querían como, o sea, dar a ver cosas nuevas, o sea, cosas nunca vistas. O sea, se manifestaban a través de sus obras. Y esto era lo que caracterizaba esto. O sea, la poesía y todo esto rompe con su métrica. O sea, no se quedaban ahí estancados con un solo pensamiento. Bueno, otra de sus características era el amor a la novedad. O sea, se conmovían. El siguiente era que, o sea, no querían hacer esto como que se viera aburrido. Entonces, era muy frecuente el uso del humor. O sea, para que como que no sonaran aburridas las cosas, le metían un poco de humor, por decirlo así. Bueno, algunos de sus principales movimientos, o sea, lo que se dio dentro de esto fue el creacionismo, que es el que pretendía imitar la
melodía mediante las palabras, usando caligramas. El surrealismo, que se fundamentaba en la asociación libre de ideas. El ultraísmo, que se dio sobre todo en Sevilla y se caracterizaba por su amor hacia la novedad. Y su principal promotor o representante de las vanguardias en España fue Ramón Gómez de la Serna. Bueno, ya terminando de profundizar un poco los movimientos que se dieron, ahora vamos a seguir con la dictadura del señor Franco, más conocido como Francisco Franco. Entonces, pues lo que se conoce como la dictadura de Franco fue, que en el periodo, en la historia contemporánea de España, él desarrolló una dictadura. Y, esto es desde el fin de la Guerra Civil de 1939 hasta que murió, que fue en 1975. Y eso lo hacía muy como amplia porque, él siempre estuvo como presente en todo. Esta se dio cuando apenas estaba acabando la guerra. El general instauró una dictadura o régimen. Y esta incorporó una influencia clara de los totalitarismos y, en los campos laborales, en la política, en la economía, la estética, el uso de símbolos. En el año 1940, la dictadura de este señor se afianzó mediante la represión política y económica de los opositores. En este lugar, aproximadamente de 485 personas a 450 habían huido del exilio. Y algunos autores afirman que entre 9.000 y 15.000 personas de estas fueron exiliados, eran españoles, y esos terminaron en campos de concentración de las nazis. Y ellos afirman que ni siquiera la mitad de estos salieron vivos. También otros terminaron en campos de concentración franquistas. Y estudios informan que al menos 367.000 de personas que estaban como prisioneros no sobrevivieron. Bueno, para terminar esta breve explicación, cabe decir que, en los años 50, en el marco de la Guerra Fría, la posición geográfica de España y su dictadura militar dada por ese señor se acabó, convirtiéndose, se volvieron estratégicos y buscaron aliados europeos y se aliaron también con Estados Unidos. Y esto por fin puso fin al aislamiento internacional del régimen que este señor había dado. Ya para terminar, muchas gracias por ver este video y espero que sea de su agrado. Gracias.